Desde que no grabo con mi querido José Luis Hurtado, eh, no suelo dedicar tiempo a hablar de series o a hablar de cine, pero la semana pasada, el viernes, el mismo viernes en que se estrenó, me jamé del tirón, como debe ser porque es una película, la película Un fantasma en la batalla de Agustín Díaz Llanes. Es una historia, un thriller político escrito y dirigido por el autor español que llegó el viernes a la pantalla de Netflix tras su paso por los cines y que, bueno, me parece que siendo uno de los estrenos más esperados de Netflix me apetecía, y también porque toca evidentemente el asunto del fenómeno terrorista en Euskadi, me apetecía mucho compartir contigo y trasladarte impresiones y, bueno, incluso alguna recomendación. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es miércoles 22 de octubre de 2025 y este es el capítulo 1563 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con El fantasma en la batalla. O Un fantasma en la batalla, siempre lo digo mal. El thriller político, escrito y dirigido, como digo, por Agustín Díaz Llanes, que llegó el pasado viernes a la plataforma tras su paso por los cines. La peli aborda una de las etapas más, bueno, se suele decir, ¿no? El tópico, de las más oscuras de nuestra historia reciente aquí en Euskadi y en el resto del Estado, como es la lucha contra ETA. Está protagonizada por Susana Baitua, que me encanta, como Amaya, una agente de la Guardia Civil infiltrada en la banda durante más de una década. Bueno, dice que es la historia de muchos. Realmente se decía, ¿no? Al final, cuando hablabas aquí con fuentes cercanas a la lucha contra ETA, todo el mundo te decía que en los últimos 20 años quizás ETA era un queso gruyere, estaba completamente trufado de topos y trufado de los servicios secretos, tanto franceses como españoles. Entonces, bueno, por ese lado es una peli clásica, una peli en la que obtienes lo que, lo que esperas. Como decía, la gente de la Guardia Civil que se infiltra, que está más de una década infiltrada. Hacía esa digresión porque no creo que esté basada en la historia concreta de nadie, pero bueno, deja ahí como entrever que es la historia de muchos. Quizás, no lo sé, lo desconozco, Agustín Díaz Llanes ha podido escuchar testimonios de quienes han estado ahí dentro haciendo ese trabajo y ha juntado unos con otros. Lo cierto es que la cinta te sumerge al final en el coste personal y el sacrificio de quienes vivieron en silencio esa guerra. Deja ver también una parte del otro lado, pero no es una peli como podía ser la serie de Movistar Plus de La línea imaginaria, ¿no? Que ofrece también una visión, vamos a decir, un tanto desde el otro lado. Mi primera impresión, y quizá también la tuya si la ves o la has visto, es que la temática de la infiltrada, el relato sobre el terrorismo de ETA, bueno, me resulta un tanto vista la peli. Tras títulos que me han parecido muy, muy interesantes como Patria o La línea invisible, en formato serie, recordamos, estoy hablando de una peli, o incluso otras ficciones que han tocado el tema de la infiltración policial, la fórmula a primera vista pues me parece un poquito que camina sobre un territorio ya explorado por otros y por otras antes. Sin embargo, la forma en que Díaz Llanes lo aborda me merece un poquito de reflexión, porque opta a mi modo de ver por un tono un poco más sobrio. Bueno, debo decir como detalle, esto sí, que me descoloca un poco. Disculpadme porque sigo arrastrando todavía a veces problemas con la voz. Me descoloca un poco que nada más empezar la película me ubiquen un coche de los años, no sé, 70, 80,
No, 90, diría yo. Sí, años 90. Primero que en los años 90 yo ya no veía ese modelo de Renault que se utiliza en una de las primeras escenas. Pero bueno, esa es otra película. Lo que me saca por completo es ver un paso de cebra en medio de la acción, de esos pasos de cebra que, al menos aquí en el norte, están dibujados a medias. Hay una raya así y una raya que prácticamente no existe porque está recortada, pues para que cuando llueva los motoristas no se caigan. Eso no se hacía en aquella época. Entonces me parece un error de producción bastante lamentable, porque como mínimo la película debería de haber ofrecido al lugar donde están grabadas esas escenas, que no he conseguido reconocer, pero desde luego es un pueblo de Euskadi. La peli está rodada entre Euskadi, la Euskadi del sur y la Euskadi de Francia, la Euskadi del norte, o la Euskal Herria, o como queráis llamarlo. No me metas en la película así, porque me veo del 2010 para acá, que es cuando empezamos a ver este tipo de recortes en los pasos de cebra, y eso es 20 años después, o como mínimo 15 años o 20 años después, sí, por ahí. Entonces, ahí dije, ya... Es el único momento en que le veo las costuras a la producción, también debo decirlo, ¿vale? Pero más allá de eso, sí me gusta el tono por el que Agustín Díaz Llanes, que es un cineasta que me interesa, la verdad, ha optado, que es, ya digo, sobrio, contenido, más en el retrato psicológico de las y los protagonistas, sobre todo las protagonistas, dos mujeres, que en la épica de la acción, ¿no? Que, bueno, pues que estamos ya a una distancia suficiente del final de ETA como para poder hacer películas, entre comillas, de acción basadas en aquellas acciones tan dolorosas, ¿no? Se ve un poquito también la historia con alguna inconsistencia, porque se empieza a mencionar algunos lemas que no vienen hasta después del asesinato de Miguel... Ay, no me va a salir ahora, pobre. Del concejal de Ermua, de Miguel Ángel Blanco. Aparecen relativamente antes de que se despertara todo aquel fenómeno del espíritu de Hermo y toda la historia, pero bueno, se ve un poquito también el secuestro de Ortega Lara como momento histórico, ¿vale? No busquéis una película, ya digo, como la serie La línea imaginaria, con un pie en un lado y otro pie en otro para entender la historia completa. Eso no se ve el lado de las víctimas de ETA y el lado, vamos a decir, de la lucha que el Estado llevó a cabo contra la organización terrorista. Entonces, por ese lado, pues es verdad que Díaz Llanes no innova nada, ¿vale? No innova nada, no ofrece nada al momento actual que vivimos, salvo algo que me parece fundamental, un punto clave. Más allá de que dibuja a Amaya, la protagonista, con un perfil mucho más que el de una espía, la dibuja como una mujer con un vacío emocional que se mueve entre dos mundos muy encontrados y por momentos pareciera que entiende un poco el mundo del que forma parte de manera fingida para conseguir sus objetivos. El peso íntimo de la mentira, de la identidad borrada, de la soledad de Amaya. Ahí es donde Un fantasma en la batalla yo creo que encuentra su valor narrativo de más fuerza, de más potencia. Una cierta elegancia sutil, muy propia de Agustín Díaz Llanes, a mi modo de ver, para filmar el drama humano que está detrás del conflicto, ¿no? Sí que se cuelan algunas de las... de la terrorista que maneja los comandos deliberados, que eran aquellos terroristas que seguían con su vida normal, atentaban y luego iban a trabajar al día siguiente, como una directora de una Icastola
con sus hijas a las que no ve por estar huida en Francia. Bueno, pues una parte también, vamos a decir entre comillas, del otro drama humano de quienes ejercían la violencia. Pero es verdad que deja claramente de qué lado moral está. Y yo creo que en este caso, y si lo iba a reducir todo a una película y no se iba a convertir en una serie, tampoco creo que Agustín Diadianes esté ideológicamente dispuesto a encontrar demasiados matices en esto. Pero igual me equivoco, también os lo digo. Insisto, y vuelvo, hay un punto clave que considero fundamental en esta película y que es lo que finalmente me hace como valorarla como una buena película. Y es su contribución al relato histórico de la derrota de ETA. Porque Yanes aquí no se anda con medias tintas y la cinta subraya una verdad que quizás para algunos sea incómoda, pero que es la realidad, que es necesaria recordar, a mi modo de ver, y es que ETA no cesó su actividad armada voluntariamente por un acto de reflexión política o de reflexión moral, incluso diría ni siquiera haciendo caso a quienes desde el mundo de la izquierda abertzale como Arnaldo Otegi intentaron parar esa espiral de violencia de los últimos años, sino que tomó esa decisión porque estaba militarmente derrotada. Y en ese contexto se menciona la relevancia de operaciones de infiltración y de inteligencia como la que simboliza el personaje de Amaya. La película nos recuerda que esa derrota fue el resultado directo de la labor silenciosa y eficaz de las fuerzas de seguridad del Estado. Se pone de relieve especialmente la Operación Santuario, de la que no se ha hablado lo suficiente, que desmanteló la cúpula dirigente de ETA y la infraestructura logística de la banda en el sur de Francia, los 5 zulos principales, donde estaba prácticamente todo lo importante y todas las armas y todo lo que ETA tenía para seguir actuando, y que fueron decisivos para forzar el final. Un fantasma en la batalla reivindica a través de su ficción que el cese fue una claudicación obligada por la asfixia operativa. Y os lo digo yo, que no considero que tengamos que estar recordando que se ganó la guerra contra ETA. Creo que tenemos que vivir un tiempo nuevo que tiene que estar basado en el reconocimiento del daño causado, en la petición de perdón, en el reconocimiento, como me habéis escuchado aquí bastantes veces, de la violencia principal, pero también de las violencias colaterales, incluida la violencia del Estado y de las fuerzas de seguridad en muchos momentos, en su lucha por un bien legítimo, pero por medios ilegítimos. Todo eso tiene que formar parte del debate político ahora mismo, pero me parece importante que quede claro que a ETA se le ganó, aunque, insisto, no haya que estar todo el rato sacándolo a pasear para recordarle nada a nadie. Simplemente que no nos creamos una historia y dentro de 20 años parezca que esto fue un final dialogado. Hubo diálogos, evidentemente que los hubo. Hubo personas que se dejaron una buena parte de su salud, yo las he mencionado aquí muchas veces, el propio Arnaldo Otegi, el presidente que lo era entonces de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, pero se pusieron piedras para el final, pero realmente la losa gorda fue la derrota de ETA por parte de las fuerzas de seguridad, tanto francesas como españolas. Se sugiere el error operativo, más allá del error moral, la catástrofe moral de asesinar como asesinaron a Miguel Ángel Blanco, pero se viene a sugerir que aquello marcó un antes y un después, y que evidentemente ahí ETA empezó a perder una batalla aún mayor, incluso dentro de su propio mundo. Me parece una peli que se distingue mucho por el tono minimalista y reflexivo. No hay un heroísmo impostado, se enfoca más en el coste psicológico que tiene el fenómeno de estar dentro de una organización terrorista, fingiendo formar parte de ella y en realidad trabajando para las fuerzas de seguridad. La interpretación contenida poderosísima de Susana Baitua me encanta cómo está en esta película, logra transmitir la angustia de vivir sin nombre propio y sobre todo su posicionamiento narrativo que refuerza, insisto, la idea de la derrota policial y social de la banda, haciendo justicia a una parte del relato que a menudo queda diluida en otras ficciones.
Si buscas un thriller tenso con un guión bastante inteligente que combina intriga de espías con una reflexión necesaria sobre la historia reciente de Euskadi y de España y el sacrificio de quienes la enfrentaron, Un fantasma en la batalla para mí es una película que te recomiendo, que está disponible desde el viernes pasado en Netflix y que yo creo que no te va a parecer la película del siglo, pero es una peli interesante y que, insisto, te recomiendo que veas. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana jueves.